El día de hoy vamos a terminar con el tema número 2 de mecánica y vamos a cerrar con el subtema llamado fuerzas distribuidas. Para ello vamos a recordar lo que son las fuerzas puntuales y según la definición que tenemos, pues son aquellas que podemos considerar concentradas en un solo punto. Entonces, imaginemos que tenemos esta maceta, veamos que está colgada de 3 cadenas, luego aquí tenemos una argolla y si esta maceta la colgamos de una cuerda o de un cable, pues podemos considerar que la fuerza que está ejerciendo ese cable sobre la argolla es una fuerza puntual porque podemos considerarla concentrada en un solo punto. ¿Qué sabemos de las fuerzas puntuales? Bueno, pues que su representación matemática es un vector en 3 dimensiones que le vamos a llamar F. Entonces, matemáticamente lo representamos con un vector y gráficamente con esta flecha que tenemos aquí. Ahora vamos a pasar a otro tipo de fuerzas, las llamadas densidades de fuerza. Comenzamos con las densidades lineales de fuerza. Vamos a ver su definición. Dice así: la densidad lineal de fuerza es una interacción de contacto entre dos objetos distribuida sobre una línea. Esta línea puede ser una línea recta o una línea curva, por ejemplo. Aquí tenemos una cuerda que pasa por una polea y pasa por una segunda polea. Esta polea fija y esta polea móvil. Podemos pensar que la fuerza que está ejerciendo la cuerda sobre la polea la ejerce en este punto y la ejerce en este punto. Sin embargo, la realidad es que la fuerza que ejerce la cuerda sobre la polea está distribuida pues sobre todo el contacto que tiene sobre la polea. Y aquí podemos suponer que está distribuida sobre esta línea curva que sigue el perfil de la polea y aquí abajo es también sobre el perfil de esta otra polea. El modelo matemático de este tipo de fuerzas que ahora están distribuidas pues es un campo escalar cuando tenemos ya sea fuerzas normales o fuerzas que son paralelas a lo que viene siendo esta superficie de contacto. Entonces, campo escalar o un campo vectorial que incluye ambas componentes. Sin embargo, estos campos vectoriales pues solo van a depender de una variable. En este caso le estamos llamando L de densidad lineal, L de X. ¿Qué unidades van a tener estas densidades? Pues Newton sobre metro. De tal modo que cuando uno multiplica la densidad por una longitud, pues da unidades de Newton. Ahora, para que este concepto quede un poco más claro, vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Sí? Dice así: determine las reacciones en el soporte fijo A que se muestra en la figura. Entonces aquí tenemos lo que viene siendo una viga en voladizo que está empotrada en un muro en el punto A. Y luego tenemos una densidad lineal de fuerza, o también podemos decir que es una distribución lineal de fuerza dada por esta expresión. Veamos que tiene forma parabólica. ¿Esto qué indica? Que a lo largo de toda la viga se va a estar ejerciendo una fuerza. En este caso las unidades son kilonewton metro. Si nos vamos aquí al punto A, aquí la parábola vale 0, es decir, aquí no se está ejerciendo fuerza. Sin embargo, conforme nos vamos acercando al origen, vemos que efectivamente va creciendo la magnitud de esta densidad lineal hasta alcanzar su punto máximo en el origen de este sistema de coordenadas. Ahora, ¿cómo vamos a resolver el problema? ¿Cómo vamos a obtener las reacciones que nos piden en este punto? Vamos a comenzar obteniendo la resultante de este sistema de fuerzas. Observemos que es un sistema de fuerzas paralelas. Sin embargo, pues es un continuo de fuerzas. En realidad son una infinidad, porque para cada punto de la viga pues hay una fuerza correspondiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar
todas estas fuerzas, pero ya no es una suma finita como en el caso de las fuerzas paralelas que hemos trabajado, sino que ahora se trata de una suma infinita, una suma sobre un continuo, en este caso el intervalo desde 0 hasta 5. Y eso lo hacemos pues a través de la integral, de tal modo que la resultante va a ser la integral desde 0 hasta 5 de esta densidad lineal de fuerzas, 3 por 1 menos x cuadrada entre 25. Si uno realiza esta integral, vean que estamos multiplicando por diferencial de x, que tiene unidades de longitud, metros, y cuando terminamos la integral, pues metros con metros se van a eliminar y nos va a quedar de 10 kilonewton. Ahora, ya que sabemos el valor de esta fuerza, necesitamos saber dónde aplicarla. Para ello, vamos a utilizar el concepto de momento respecto a un punto. En este caso, como está construido ya el sistema de coordenadas, pues vamos a calcular el momento respecto al punto O. Ahora, ¿cómo calculamos ese momento? Como lo habíamos comentado hace un instante, para todo punto que está sobre esta viga en voladizo, pues existe una fuerza. Y por ejemplo, ¿esta fuerza a qué distancia está del origen? Pues va a estar a una distancia x. Y esa distancia x puede variar desde 0 hasta 5. Claramente, mientras me voy alejando más, esa distancia va creciendo. Eso quiere decir que el momento total lo voy a poder calcular con la siguiente integral. Veamos que aquí estoy colocando la fuerza que viene dada por esta expresión y luego multiplicándola por x, que es precisamente la distancia a la que está actuando. Entonces, esta expresión que tengo aquí es una densidad lineal de momento respecto al origen. Cuando yo la integro desde 0 hasta 5, pues me va a dar el momento total que produce esta distribución con respecto al origen. Es una integral un poquito más larga que la anterior, pero sale y nos da un total de 18.75 kilonewton metro. Muy bien, entonces ya tenemos la fuerza equivalente a toda esta densidad y también el momento que produce respecto al origen. Vamos a utilizarlo para simplificar este problema. Ahora, de manera equivalente, si conocemos que la resultante de este sistema de fuerzas paralelas o de esta densidad lineal paralela es de 10 kilonewton, se debe cumplir lo siguiente, que la posición XR de esta fuerza debe cumplir que al multiplicarla por este valor me tiene que dar el momento que produce la densidad original. De tal modo que de aquí yo puedo despejar esa posición de la resultante. Entonces, el valor de la resultante va a pasar dividiendo y nos queda que la posición va a ser este momento que produce la distribución de 18.75 entre 10, dándonos como unidades metros. Al hacer la división, pues llegamos a la conclusión de que esta resultante, para que produzca el mismo momento que la distribución, debe estar a una distancia del origen de 1.875 metros. Es decir, y esto es importante, que toda esta densidad lineal de fuerzas paralelas la puedo sustituir por una sola fuerza que esté a una distancia dada. Es decir, tenemos lo siguiente: quito la densidad y ahora la sustituyo por esta sola fuerza a esta distancia. Y este pues ya es un sistema de fuerzas que hemos trabajado. Vean que aquí ya es una fuerza puntual, pero que causa los mismos efectos externos sobre esta viga en voladizo. Ahora, ya con esto en mente, vamos a pasar a resolver el problema que originalmente teníamos, por lo cual necesitamos realizar un diagrama de cuerpo libre. Vean que esto, estrictamente hablando, no es un diagrama de cuerpo libre porque tenemos la viga en voladizo empotrada sobre este muro. Sin embargo, pues estamos viendo la viga y estamos viendo el muro. Vamos a aislar la viga de todos los objetos que interactúan con ella. En este caso, pues quitamos el muro y ahora sí, ya tenemos la viga solita. Sin embargo, hay que reemplazar el muro por el efecto que produce sobre esta viga por medio de fuerzas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a cambiar esta distancia por la distancia de esta fuerza respecto al punto A.
¿sí? Valía 1.875, de tal modo que de aquí hasta el punto A hay 3.125 metros. ¿Qué más? Bueno, como es un soporte empotrado, es un soporte rígido, no permite movimiento en el eje X, no permite movimiento en el eje Y y tampoco permite un giro respecto al punto A. Por lo tanto, vamos a tener en principio una componente X de la reacción para evitar el movimiento en esta dirección, una componente Y para evitar el movimiento en esta dirección, y como tampoco permite el giro, pues vamos a tener un par de reacción que vamos a llamarle MA. Y pues vamos a ver las condiciones de equilibrio. Sin embargo, de simple observación vemos que horizontalmente nada más existe la fuerza Fx, es decir, la componente horizontal de reacción, que pues no se va a equilibrar con ninguna. Por lo tanto, pues en realidad esta componente tiene que valer 0 para que este sistema esté en equilibrio. En otras palabras, la reacción que va a ejercer el soporte en A pues va a tener esta forma. Vean que en realidad no hay una fuerza en X, solamente en Y este momento. Ahora sí, partiendo de las condiciones de equilibrio del cuerpo rígido, sabemos que la suma de todas las componentes en Y tiene que ser igual a 0. ¿Cuántas componentes tenemos? En realidad 2. Por un lado, Fy, que es una componente de reacción que desconocemos, y la resultante que va hacia abajo, pero pues esa vale 10 kilonewton. Entonces Fy menos 10 tiene que ser igual a 0, y de ahí pues despejamos Fy. Es decir, que para que este sistema de fuerzas esté en equilibrio, Fy tiene que valer 10 kilonewton. Ahora, ¿qué más debe ocurrir para que el cuerpo rígido esté en equilibrio? Pues que la suma de momentos con respecto al punto A sea igual a 0. Entonces vamos a hacer el cálculo. Esta fuerza, la resultante, ejerce un momento positivo. Vean que Fy no causa momento respecto al punto A. Y pues tenemos este par que produce un momento negativo porque está en sentido de las manecillas del reloj. Entonces el momento que produce la resultante respecto a A es 10 por 3.125 menos este par que tenemos acá. Sumado nos da igual a 0, y de aquí pues ya podemos despejar y concluir que el momento de reacción vale 31.25 kilonewton metro. Y ya con eso pues hemos resuelto el problema que teníamos originalmente, porque la reacción que va a ejercer el soporte en el punto A está conformada por esta fuerza, que es una fuerza vertical, y por este par de reacción. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya que entendimos lo que es una densidad lineal de fuerza, vamos a ver lo que son las densidades superficiales de fuerza. Según la definición, pues la densidad superficial de fuerza es una interacción de contacto, nuevamente de contacto, entre dos objetos distribuida sobre una superficie. ¿Qué ejemplos podemos tener aquí? Bueno, la mayoría de los ejemplos que encontramos en la vida cotidiana son de este tipo, sobre todo en fuerzas de contacto. Aquí, por ejemplo, podemos ver que cuando una persona pone su mano o presiona su mano sobre la pared, en realidad la fuerza no está actuando sobre un punto de la pared, sino que está actuando sobre una superficie. Si uno pusiera, por ejemplo, su mano sobre pintura y luego la recarga sobre la pared, pues veríamos que queda marcada una impresión de esta forma, donde estas partes que son más oscuras, pues es donde se está ejerciendo una fuerza mayor, y estas que son un poquito más claras, se está ejerciendo una fuerza menor. Ahora, esto, ¿cómo lo modelamos matemáticamente? Pues nuevamente por medio de un campo escalar o un campo vectorial, pero que ahora depende de dos variables, es decir, conforme yo me voy moviendo sobre la superficie de contacto, el campo vectorial me dice qué tan intensa es esta densidad de fuerza que se está ejerciendo. Y aquí lo tenemos, o sea, matemáticamente le llamamos ese campo P, y depende de X y Y. Unidades de este campo vectorial, Newton sobre metro cuadrado, que es equivalente a Pascal, unidades de presión. Muy bien. Ya que conocemos lo que viene siendo
las densidades superficiales de fuerza, ya nada más nos falta revisar un tipo de densidades muy interesantes, las llamadas densidades volumétricas de fuerza. Vamos a ver su definición. La densidad volumétrica de fuerza es una interacción a distancia, esto sí hay que recalcarlo, entre dos objetos distribuidas sobre un volumen. ¿Y por qué tiene que ser a distancia? Porque resulta que si uno trata de ejercer una fuerza sobre el interior de un objeto, pues en realidad no lo va a poder hacer. Simplemente va a agarrar el objeto, va a generar una fuerza de contacto sobre su superficie, y esta se va a transmitir por el objeto hasta el centro. Pero en realidad uno directamente no la está generando, se está transmitiendo a través del objeto. Sin embargo, las fuerzas que son a distancia, por ejemplo la gravitacional o fuerzas electromagnéticas, sí pueden actuar sobre partículas que estén adentro del objeto. Aquí, por ejemplo, tenemos un cubo de cualquier material y tenemos estas flechitas que nos están representando los pesos que tiene cada una de las partículas adentro del objeto. Es una interacción a distancia. Vean que todo el volumen está relleno de estas flechitas y en realidad el campo pues cubre todo el volumen del objeto. Su modelo matemático nuevamente es un campo escalar o vectorial, pero esta vez dependiente de tres variables, es decir, de el eje X, del eje Y y del eje Z, porque me representan puntos adentro del objeto. Aquí tenemos la representación P y va a depender de X, Y y Z, unidades de este campo vectorial o de las densidades volumétricas de fuerza, newton sobre metro cúbico, de tal modo que cuando uno integra sobre el volumen, pues obtiene la resultante que es una fuerza puntual, de tal modo que podemos transformar estas densidades en fuerzas puntuales utilizando un proceso de integración. Muy bien, pues con eso terminaríamos toda la teoría relacionada con el tema 2 del curso de mecánica y espero que les haya servido toda esta serie de videos y pues muchas gracias por verlos. Hasta pronto.